Hola a todas y a todos, aquí estamos nuevamente con una clase práctica del módulo de sedimentología para fundamentos de mineralogía y petrología de la Universidad Nacional del Sur. En esta clase vamos a introducir los conceptos teóricos para el desarrollo del trabajo práctico número 4, el cual trata sobre fases sedimentarias y constituye el último práctico de este módulo para estudiantes de geofísica y de oceanografía. Los objetivos del trabajo práctico consisten en definir diferentes tipos de fases sedimentarias, interpretar un posible origen para cada una de las fases definidas y relacionar fases con procesos sedimentarios. Por otro lado, se buscará relacionar fases genéticamente vinculadas y determinar asociaciones de fases y secuencias de fases. A modo de introducción sobre el concepto de facies, ¿qué es una facies sedimentaria? Facies proviene del latín facia, que significa aspecto, o sea, nos estamos enfocando en lo que es el aspecto de las rocas. Por definición, Tichert, en el 58, define a una facies como la suma de las características macroscópicas primarias de un cuerpo de roca sedimentaria relevantes para analizar sus condiciones hidrodinámicas de sedimentación. Algo importante a tener en cuenta cuando nos referimos a las facies es que no existe un término singular de facies. Se habla de la facies o las facies. No es correcto decir la facie. Existen diferentes tipos de facies para diferentes estudios. Por un lado están las facies descriptivas, en donde lo que buscan es describir objetivamente lo que se reconoce en los cuerpos de roca, por ejemplo, areniscas finas a medias con estratificación cruzada en artesa. Después hay otros tipos de facies que ya involucran una interpretación, por ejemplo, facies fluviales, en donde estamos relacionando directamente esas facies a un ambiente sedimentario en particular, y también lo que se llama facies genéticas o facies tract, en donde se agrupa un conjunto de facies relacionadas a un proceso en particular. Dentro de las facies descriptivas, que son las que nos interesan principalmente para este práctico, se reconocen diferentes tipos: litofacies, biofacies e ignofacies. Nosotros nos enfocaremos particularmente en las litofacies. ¿Qué es el análisis de facies? El análisis de facies es una herramienta de trabajo que ayuda a simplificar la lectura de las rocas, es decir, la clasificación, agrupación e interpretación de una secuencia sedimentaria dada. Consiste básicamente en agrupar e interpretar rocas de aspecto similar en base a sus principales características. Es decir, estamos clasificando rocas de acuerdo a su aspecto para simplificar la interpretación de una serie de datos que obtuvimos durante el trabajo de campo. Se tienen en cuenta la litología y la textura, las estructuras sedimentarias, el contenido paleontológico y las trazas fósiles, los tipos de contacto, ya sean netos, transicional o erosivos, y bien la geometría de los cuerpos, ya sean tabulares, lenticulares, canalizadas, etc. Algo importante para entender la dinámica de las fases es que justamente las facies se fabrican en los diferentes ambientes sedimentarios que existen en la naturaleza, a partir de diferentes agentes geológicos que operan en cada uno de ellos. Dentro de los agentes geológicos tenemos procesos mecánicos o procesos físicos de transporte y depositación de sedimentos, procesos químicos y también procesos biológicos. La interacción de estos procesos en cada uno de los diferentes ambientes que existen dan lugar al origen de diferentes fases diagnósticas de cada ambiente. Existen en la naturaleza un número limitado de ambientes sedimentarios. Aquí tenemos una representación de un modelo en donde se presentan ambientes
continentales, donde tenemos un sistema lacustre aquí adentro, y ya hacia las zonas marginales pasamos a las zonas costeras, y tenemos sistemas deltaicos que están entrando, y también tenemos ya en las partes más emergidas un campo eólico con dunas e interdunas, y también tenemos un sistema fluvial desarrollado con planicies de inundación bien extensas y depósitos justamente asociados a sistemas fluviales. Cada ambiente sedimentario, por ejemplo, cada uno de estos que estamos viendo aquí, produce un número limitado de fases. Como decíamos anteriormente, la interacción de los diferentes procesos da lugar a la acumulación, al origen de un número definido de fases. Y por lo tanto, podemos decir que en la naturaleza existe un número limitado de fases posibles. Entonces, a partir de estas, presunciones, podemos decir que va a existir una asociación de fases característica para cada ambiente sedimentario. Y esto nos va a permitir proponer modelos de fases para cada ambiente. Es decir, no es lo mismo las fases que se van a generar relacionadas a un sistema fluvial que las que se van a desarrollar en un ambiente lacustre profundo. O bien, no es lo mismo las fases que vamos a encontrar en un sistema eólico que las que podemos encontrar asociadas justamente a un sistema deltaico. Entonces, es por eso que el análisis de fases va a permitir justamente reconocer fases asociadas a cada uno de los diferentes. Algo importante al momento de interpretar una facies es que, digamos, facies iguales, es decir, que tienen el mismo aspecto, se relacionan a procesos similares, mientras que facies distintas implican procesos diferentes. Cuantas más facies tenemos, más procesos involucrados habrá. No puede haber dos facies distintas que se formen a partir del mismo proceso. Si dos fases distintas se relacionan al mismo proceso, en verdad constituyen una única facies. Es por eso que debemos, al momento de clasificar las facies y realizar el análisis de facies, debemos tener en cuenta que cada facies se relaciona a un proceso en particular. Debemos tener en cuenta también que en las rocas o depósitos sedimentarios no vemos procesos, sino que vemos depósitos. Los depósitos contienen información valiosa acerca de las condiciones hidrodinámicas, químicas y o bioquímicas de sedimentación. Como vimos en el práctico de estructuras sedimentarias, debemos leer la información contenida en las rocas para justamente poder interpretar los procesos. A partir de una observación detallada de los depósitos, podremos interpretar los procesos sedimentarios que ocurrieron en el pasado geológico y de esta manera obtener una aproximación a los ambientes sedimentarios donde se habrían acumulado las diferentes fases que estamos estudiando. En el caso de fases descriptivas, vamos a enfocarnos en una nomenclatura propuesta por Mayall en el 96. Particularmente este autor se especializó y trabajó en sistemas fluviales, pero digamos la nomenclatura que empleó es puramente descriptiva y entonces ha tenido gran, digamos, aceptación y se utiliza en diferentes estudios de facies. Mayall propone justamente un código de facies abreviado compuesto por 2 o 3 letras, en donde los códigos de facies son puramente descriptivos y representan una abreviación de lo que se reconoce en cada facies, ¿no? La primera letra, en particular, siempre va en mayúscula e indica el tamaño de grano predominante. Por ejemplo, G para las gravas, S para las arenas y F para las facies finas, incluyendo arena muy fina y limo y arcilla. A continuación va otra letra minúscula que caracteriza la textura o estructura sedimentaria
principal de cada litofacies. Por ejemplo, R significa laminación ondulítica de corriente, es decir, ripples. Mientras que M significa masivo y L significa laminación paralela. Una segunda letra minúscula puede estar también en algunas facies y referirse justamente a si las facies son clasto soportadas o matriz soportadas. Esto en particular es muy útil para cuando se hacen análisis justamente de facies gruesas, de gravas, conglomerados, en donde es importante mencionar si las fábricas son clasto o matriz soportadas. Aquí vemos algunos ejemplos de facies en diferentes depósitos, en donde, por ejemplo, en esta lámina de aquí arriba, en la primera, vemos que una misma facie, esta SL, que se refiere a areniscas laminadas, se repite justamente aquí y aquí arriba. Es decir, estamos viendo rocas de aspecto similar que se repiten en nuestra columna, en la sección que estamos estudiando. Entonces van a llevar el mismo código de facies porque son rocas que tienen el mismo aspecto. Sin embargo, aquí tenemos otros depósitos que tienen otro aspecto. A simple vista nos damos cuenta que esto que está aquí es diferente de lo que tiene por debajo y de lo que tiene por encima. Y entonces llamaremos a estas facies FM porque se trata justamente de facies finas, de fangolitas y areniscas muy finas, masivas. En este otro caso tenemos una SE que se corresponde justamente con areniscas con estratificación entrecruzada tangencial. Ahí vemos que hacia la parte superior la FM vuelve a aparecer repetida. En este otro caso, de aquí abajo, vemos una alternancia entre dos facies principalmente. Por un lado tenemos una FL que se corresponde con fangolitas laminadas, que son estas rocas bien oscuras con elevado contenido de materia orgánica. Y por otro lado tenemos estas SR, que son facies de areniscas finas con laminación ondulítica de corriente. Fíjense que estas facies se repiten justamente con un aspecto muy similar en cada una de sus ocurrencias. Entonces es correcto que aquí tengamos justamente una alternancia entre dos facies principales. En este otro caso tenemos diferentes facies. Por un lado tenemos una SR que se corresponde también con areniscas con laminación de corriente. En este caso son principalmente óndulas escalantes que aquí se vuelven a ver repetidas y aquí arriba también vuelven a aparecer. Y estas facies de SR con óndulas escalantes están intercaladas justamente con facies masivas de areniscas masivas que son estas SM y por eso va con el término M como segunda letra, refiriéndose a que la principal estructura sedimentaria es que las rocas están masivas. Finalmente tenemos una tercera facies aquí que se llama SD, que justamente esta D se utiliza para referirse a la presencia de estructuras deformacionales o estructuras postdeposicionales, como son en este caso las estructuras tipo flame que se ven aquí. Entonces aquí tenemos una secuencia compuesta básicamente por tres facies que alternan entre sí. Más ejemplos, en este caso simplificamos un poco los códigos de fases, si bien vemos dos tipos de depósitos con características disímiles, podemos agrupar todo esto y simplificar nuestra clasificación de fases y llamarlo como HLE, refiriéndonos a que son justamente depósitos heterolíticos, es decir, heterolitas con estratificación lenticular. Cabe destacar que de acuerdo justamente al objetivo del estudio y a la escala de trabajo, esto puede ser, digamos, diferenciado en dos fases o bien simplificado y agrupado dentro de una misma facies. Por lo general, cuando se hace el análisis de fases en secuencias, digamos, en una escala de una unidad estratigráfica de cientos de metros de espesor o
o bien diferentes unidades estratigráficas, por lo general estos arreglos suelen ser agrupados justamente y simplificados dentro de una misma facies de heterolitas. Aquí vemos otros casos, una misma facies repetida 2 veces, donde vemos justamente areniscas con estratificación entrecruzada planar. En realidad son areniscas a conglomerados matriz-sostén. Pusimos SP porque parece predominar la arena por sobre las gravas, pero bien, también podría ser clasificada como una GP, ¿no? En ambos casos, y tienen base erosiva. En este otro caso vemos una secuencia con 3 facies bien diferenciables, una SM en la parte inferior, es decir, areniscas masivas, y en la parte media vemos depósitos de grano mucho más fino, correspondientes justamente con fangolitas laminadas, y alternan justamente areniscas finas a muy finas entre estas FL. Finalmente tenemos ya en la parte superior una SP, justamente se corresponden con areniscas con estratificación entrecruzada de tipo tangencial. Justamente esta estratificación entrecruzada es de bajo ángulo. Ya entrando en lo que son facies isópicas o facies heterópicas, las facies isópicas son facies idénticas presentes en diversas áreas o en diversas posiciones de una misma columna estratigráfica. Estas facies en particular no están genéticamente vinculadas, o sea, se relacionan justamente al mismo proceso, pero no se relacionan al mismo evento. Por otro lado, existen facies heterópicas que se forman simultáneamente y en juxtaposición. Esto es lo que, digamos, estas facies en particular están genéticamente vinculadas y constituyen lo que se denomina un facies tract o bien un tracto de facies. Aquí tenemos un ejemplo de estas en particular, de las heterópicas, particularmente para lo que es, digamos, depósitos turbidíticos en ambientes marino profundos. Justamente esto es el tract de facies propuesto por Muti en el 92, en donde este autor reconoció diferentes facies formadas en diferentes posiciones de la cuenca y justamente representa justamente una relación de proximal a distal, en donde las F1 son las facies más proximales dentro del sistema y las F9 son las facies más distales. Entonces lo que tenemos es, digamos, flujos que a lo largo de su desarrollo van evolucionando y justamente van dando lugar a la acumulación de diferentes facies genéticamente vinculadas. A medida que esos flujos se transforman y cambian sus propiedades, se van desarrollando justamente diferentes facies relacionadas a diferentes procesos. Todas estas facies están genéticamente vinculadas, pero rara vez se van a desarrollar en la misma posición dentro de la cuenca, sino que probablemente es muy difícil que encontremos, por ejemplo, una F1 superpuesta por una F9, pero sin embargo una F1 con una F2 probablemente estén ubicadas en posiciones relativamente cercanas. Veamos un ejemplo con lo que son las F9 o las fases más finas dentro de lo que es este tract de Muti, las cuales se corresponden justamente con la secuencia de Bouma, que es quien definió por primera vez una secuencia de fases de turbiditas. Bouma las definió como TA a TE, luego Muti las agrupó en lo que es F9 y también están las F7 y las F8. Sin entrar en detalle en esto, lo que podemos ver es que cada una de estas fases, desde TA hasta TE, se relacionan a diferentes procesos. En TA vemos una base erosiva, en TB vemos, digamos, en TA es una base
erosiva con depósitos masivos. En TB vemos arenas laminadas, en TC presentan óndulas escalantes y en TD ya entramos en depósitos de grano fino con laminación paralela, mientras que en TE son depósitos finos masivos. Estas fases en particular se relacionan justamente a flujos turbidíticos desacelerantes en el tiempo. Es decir, estos flujos tenían en una etapa inicial capacidad erosiva y luego a medida que evolucionan empiezan a segregar su carga sedimentaria y la acumulan en diferentes fases a medida que la velocidad de flujo disminuye en el tiempo. Es por eso que encontramos todas estas fases superpuestas una arriba de la otra, justamente evidenciando que las condiciones hidrodinámicas fueron disminuyendo a través del tiempo. Estas fases, desde TA hasta TE, es un ejemplo de una secuencia de fases genéticamente vinculadas, las cuales se habrían desarrollado en ambientes laterales y las encontramos justamente apiladas una por sobre la otra en el registro estratigráfico. Ya entrando en la parte final, mencionaremos rápidamente lo que es la ley de Walter. Walter notó que, bueno, en ausencia de discontinuidades estratigráficas, esto es algo importante que no lo mencionamos previamente, el análisis de fases siempre debe ser, digamos, se puede aplicar en secuencias que no estén limitadas por unidades estratigráficas. Es decir, si tenemos una discontinuidad, no podemos analizar y relacionar los depósitos que están por debajo con los que están por encima, sino que se debe restringir justamente a los depósitos que se hayan desarrollado durante un mismo ciclo sedimentario. Entonces lo que dijo Walter es que las fases que se reconocen en una secuencia vertical de estratos representan un resumen de las fases acumuladas lateralmente en un mismo ambiente depositacional. Esto es algo parecido a lo que decíamos previamente con las fases de la secuencia de Bouma, de TA a TE. Esas fases en verdad se encuentran representadas en una secuencia vertical de estratos, pero en verdad fueron desarrolladas en ambientes laterales entre sí. Y ahí entramos en lo que es el concepto de asociación de fases y secuencia de fases. Asociación de fases hace referencia a lo que es un conjunto de fases desarrolladas lateralmente en un mismo ambiente o subambiente depositacional. Esto es lo que decíamos previamente cuando decíamos, bueno, las fases se fabrican en los ambientes sedimentarios, donde operan diferentes mecanismos físicos, químicos y biológicos. Entonces, cada asociación de fases va a reunir, a agrupar todas aquellas fases que se hayan desarrollado en un mismo ambiente o subambiente depositacional. Mientras que una secuencia de fases es, digamos, la representación, digamos, cómo se apilan en el registro estratigráfico aquellas fases que fueron acumuladas en un mismo ambiente. Aquí vemos un ejemplo para lo que es un sistema de plataforma, en donde tal vez ustedes sepan que la subdivisión de, digamos, los ambientes marinos suele ser en lo que se llama foreshore, shoreface y offshore. El foreshore está limitado por lo que es la marea alta y la marea baja. El shoreface está limitado entre lo que es la marea baja y el límite de las olas de buen tiempo. Y después tenemos lo que es el offshore y el offshore de transición, que se desarrollan por debajo del límite de olas de buen tiempo. Entonces, a medida que nos desplazamos por un ambiente de plataforma, desde las zonas más costeras hacia las zonas más bien de costa afuera, vamos a tener diferentes fases que nos van a representar a cada uno de los subambientes que se reconocen allí. Aquí vemos cómo en un contexto progradante, es decir, en donde los depósitos continentales o el continente en sí o las áreas emergidas avanzan por sobre la costa, vamos a ver justamente una apilación
de facies, pasando desde lo que es el offshore a lo que es el shore phase, a lo que es el foreshore y las facies continentales. Eso lo vemos representado justamente en una secuencia de fases, que es esta que estamos viendo aquí abajo, en donde pasamos justamente de fases finas de plataforma, es decir, de offshore, a lo que es el lower shore phase. Luego pasamos a lo que es el middle y upper shore phase. Y finalmente pasamos a las fases de playa o de foreshore, en donde tenemos depósitos muy característicos. Cada uno de estos subambientes se caracteriza por fases diagnósticas que permite justamente reconocerlos e interpretarlos en el registro estratigráfico. Fíjense cómo en la parte superior tenemos depósitos de planicie costera y se reconocen depósitos de carbón y marcas de raíces asociadas. Entonces tenemos una columna en la cual estamos pasando de depósitos netamente marinos, de plataforma offshore, a depósitos netamente continentales con marcas de raíces y depósitos de carbón. Entonces, esto lo que nos está diciendo es que justamente una progradación continental dio lugar justamente a una regresión de nuestro sistema y pasamos de lo que era un ambiente marino a un ambiente continental. Este es justamente uno de los ejemplos de lo que sería asociaciones de facies, es decir, diferentes facies genéticamente vinculadas, desarrolladas en un determinado ambiente o subambiente depositacional, y una secuencia de fases en donde se reconocen digamos, el apilamiento vertical de esas fases desarrolladas en cada uno de los ambientes. Bueno, eso fue todo. Esta clase fue un tanto más corta que las anteriores. Espero que los conceptos hayan quedado claros y les sirvan para el desarrollo del práctico. Si tienen cualquier tipo de duda me pueden escribir y preguntarme por correo o bien en el vivo de los jueves por Zoom. Y bueno, con esta clase damos por finalizadas las clases prácticas del módulo de sedimentología. Espero que lo hayan disfrutado y hayan aprendido e incorporado los conceptos esenciales. Y bueno, ya saben que acá estamos ante cualquier duda que puedan llegar a tener, siempre nos pueden escribir. Muchas gracias.